Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo live en FertiTips. Y mientras esperamos que se sigan conectando, que se conecten más personas y se conecte nuestro invitado, les quiero contar que hoy estamos terminando octubre, que es octubre el mes donde conmemoramos las pérdidas reproductivas. Y para terminar este mes de octubre, tengo invitado al doctor Armando Cortines, con quien vamos a conversar sobre el impacto que tienen las pérdidas reproductivas, algunos mitos relacionados con lo mismo. Les agradezco mucho las preguntas que han enviado a las stories. Y acá también pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Yo voy a estar súper atenta tratando de anotar las preguntas para irlas desarrollando a medida que vayamos avanzando en el live. ¿Me escuchan? Espero que la conexión esté bien. Estamos esperando que el doctor se conecte. Así que piensen con sus preguntas. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya, mientras esperamos que se unan, les cuento un poco del doctor Cortines. El doctor Cortines es ginecólogo, es obstetra y especialista en medicina reproductiva. Y él trabaja actualmente en la clínica SER de Santiago de Chile. Y estamos esperando que se conecte. Ahí se está uniendo, parece. Vamos a pedir que nos pida la solicitud. Hola, dicen hola. Vayan dejando sus preguntas por mientras. Recuerden que este live es sobre pérdidas reproductivas. No vamos a hablar mucho de infertilidad o de problemas de fertilidad en general, solamente enfocados a pérdidas reproductivas. Parece que el doctor se nos perdió por ahí. Se debería unir en cualquier segundo. Quizás la conexión no está muy bien. Bueno, estas cosas pasan cuando uno está en live. A veces problemas de conexión. Bueno, por mientras les recuerdo, es un live sobre pérdidas reproductivas y les invito a dejar sus preguntas abajo en los comentarios. Las vamos a ir desarrollando a medida que el live vaya avanzando. Dice que no está permitido de unirse. Vamos a esperar que se conecte ahí. Ahí está el doctor. Hola, doctor. Hola, ¿cómo ¿Cómo estás? está? Bien, ¿y usted? Bien. Con esto de la pandemia, la tecnología me tiene un poco superado, pero Está muy bien, lo estábamos esperando. Bueno, vamos a hacer una recapitulación de lo que estábamos hablando. Este live es en el contexto del mes de octubre que estamos terminando, donde estamos conmemorando las pérdidas reproductivas. Y qué honor tenerlo como invitado acá, doctor. Vamos a hablar un poquito de usted primero, diciendo que usted es ginecólogo obstetra y especialista en medicina reproductiva y trabaja en Santiago de Chile en la clínica SER. Y fue mi profesor por mucho tiempo en la Universidad de Chile. Así que para mí es un honor tenerlo acá como invitado. Me siento muy honrada y feliz. Así que gracias por venir.
Bárbara, muchas gracias. Al contrario, el honor es mío. Efectivamente nos conocemos hace mucho tiempo y tengo mucha admiración por el camino que has hecho y estoy muy contento de que podamos conversar. Si entre medio se me sale un Barbarita, No solamente importa. por el cariño. Ah, muchas gracias, Doc. Entonces queríamos como empezar a hablar un poco de las pérdidas reproductivas y lo difícil que es para una pareja que está buscando embarazo o que de repente no, y enfrentarse a un aborto o dos abortos. ¿Cómo ve usted ese impacto emocional que tienen las pérdidas reproductivas en las parejas? A ver, Bárbara, lo primero es que yo creo que también es importante que las parejas sepan que para los médicos también es un tema complejo e incómodo. Y eso muchas veces se nota. Eh, la especie humana tiene unas características especiales en su fertilidad. Afortunadamente tiene una selectividad muy alta, lo que significa que nuestros bebés en su mayoría son sanos. Y por lo tanto, por un lado tenemos una fertilidad más baja que otras especies y también tenemos este fenómeno que son los abortos de manera más frecuente. Se Mm, calcula que entre un 12 y un 24% de los embarazos detectados con un test de embarazo podrían detenerse en la población general. Sin embargo, probablemente es mucho más alta la proporción si uno considerara embriones que no se implantan o las pérdidas tempranas que a veces no alcanzan a dar un test positivo. mm, Dicho eso, los médicos necesitamos de alguna manera tener una empatía especial porque es una situación muy compleja, muy estresante, eh, en parejas que nunca han tenido un bebé y su primera experiencia es un aborto, les provoca un gran temor de no poder tener hijos finalmente. mm, En parejas que ya han tenido niños y posteriormente tienen un aborto, podría ser un atenuante, digamos, en que ellos a lo mejor lo perciban mejor, pero no necesariamente es así. Cada pareja y cada mujer es diferente y por lo tanto tenemos que entender que cada uno tiene su propio contexto. Es una situación dolorosa, desde que el test es positivo, muchas parejas empiezan a hacer planes y ya la imaginación vuela y tiene mm. estos niños naciendo o viviendo con su familia y cuando de pronto te informan que ese sueño se detiene, es una situación muy fuerte. En lo personal, cuando recibo una pareja en esta situación, lo primero que tengo que entender es que es una pareja que está en un estado de shock, que no hay que presionarla a tomar decisiones rápidamente, sino darles el tiempo que ellas necesiten Mm, para acomodarse a esta nueva situación. A mm, veces llegan pocos minutos después de haber recibido la noticia y lo primero es acogerla, hacerles sentir que su situación nos importa y empatizar con lo que están viviendo. No bajarle tanto el perfil. Muchas veces los médicos les decimos, mira, y yo también a veces lo he hecho, es muy probable que este embrioncito no fuera sano y por lo tanto, dentro de todo, bueno, es mejor eso a tener un embarazo con un bebé con alguna enfermedad o tener un niño con alguna enfermedad. Pero no es algo que debiéramos hacer normalmente. Debiéramos mm, primero que todo empatizar que están en una situación muy difícil y muy dolorosa y darles un tiempo para que ellos procesen. Y a continuación viene el tema de decidir qué vamos a hacer con esto. Eh, algunos médicos, al momento de hacer el diagnóstico, ya sea con la ecografía, les transmiten que tienen que contactarse inmediatamente con su médico tratante y tienen que resolver esto rápidamente. Y el primer mensaje es no es así. No existen riesgos importantes si se toman su tiempo para decidir cómo lo van a manejar. Y, y digamos, la idea es que les planteemos cuáles son las alternativas. Esas alternativas van por permitir que este aborto ocurra de manera espontánea, pero hay que explicar a la pareja que eso puede tomar un tiempo que a veces puede ser bastante prolongado, a veces hasta 6 semanas. mm, Otra de las alternativas es el manejo médico, en que uno utiliza medicamentos como el misoprostol para iniciar el proceso de la expulsión, pero al menos en Chile es complejo porque no está disponible de manera muy fácil. Es un medicamento que todos sabemos que se sí. utiliza también para terminar los embarazos y al menos en Chile eso aún no ha sido legalizado, salvo bajo ciertas circunstancias.
y por lo tanto el manejo médico muchas veces tiene que ser dentro de un recinto clínico, de una clínica, de un hospital. Y por último está la alternativa del manejo quirúrgico, que es lo que se llama el raspado, legrado. Existen otras técnicas como AMEU, que es una aspiración del tejido, que son un poco más amigables. Pero también hay que explicar que todos los procedimientos tienen también algún riesgo. Bien. Y aunque ese riesgo no sea elevado, es real. Y en una pareja que está buscando un embarazo tiene que saber que eso es una posibilidad y por lo tanto tiene derecho a tomarse un tiempo para decidir qué es lo que quieren hacer. Me pasa mucho que de repente hay dos tipos de pareja. Una pareja que dice, ya, tengo un aborto, pero en realidad quiero intentar el siguiente lo antes posible. ¿Cuándo puedo volver a intentarlo? O hay algunos que dicen, no, me quiero tomar un tiempo, quiero recuperarme emocionalmente y de ahí volver a intentarlo. Desde el punto de vista biológico, ¿hay algún tiempo que uno tenga que esperar para poder buscar embarazo nuevamente? Si uno lo piensa solamente biológicamente, sin mirar los estudios y la evidencia, lo que uno debiera pensar es que si el embarazo se detuvo primariamente por un embrión que no es sano, eh, la pareja debiera poder embarazarse nuevamente y si ese embarazo tiene un embrión sano va a seguir adelante y no debiera haber una diferencia entre si este embarazo se intenta más pronto o más tarde. Es un endometrio nuevo y un embrión nuevo y por lo tanto su destino va a ser propio dependiendo de las características del embarazo. Cuando uno mira algunos estudios, aparece algo bien interesante y que es que este consejo que a veces damos los médicos de espera 3 meses o espera 6 meses, pareciera ir contra lo que dice la evidencia, que más bien dice que las probabilidades de un embarazo exitoso son mejores cuando el embarazo ocurre pronto después de la pérdida, antes de los 6 meses e incluso dentro de los 3 meses. Hay que tener cuidado con esa información también porque claramente cuando uno logra un embarazo dentro de los 3 meses, probablemente está dentro de un grupo de parejas de mayor fertilidad, probablemente más jóvenes y con menos patologías. Por lo tanto, eh, al menos debiéramos decir que no hay una razón para indicar esperar un tiempo para buscar el nuevo embarazo. Y si la pareja o la mujer también física y emocionalmente está preparada, puede intentar inmediatamente un nuevo embarazo. Doctor, y en su experiencia, ¿cuáles ustedes creen que son las causas más frecuentes por las cuales los embarazos se producen? Eh, a ver, siempre pensamos, y también hay estudios que avalan eso, que la principal causa es un embrión que no es normal. Y Mm, a pesar de que algunos estudios dicen que solo la mitad de las pérdidas de embarazo son por embriones que no son sanos desde el punto de vista genético o cromosómico, aparentemente hay estudios que muestran que a medida que uno va afinando, va encontrando mayor porcentaje de alteraciones. Por ejemplo, en estudios de embrioscopías, que significa mirar dentro del útero con una óptica en etapas muy iniciales, el porcentaje de malformaciones de los embriones es muy alto, de los embriones que se pierden o se detienen. Y también cuando se afina los estudios genéticos, que no son fáciles porque hay distintas técnicas y algunas de ellas pueden estar sujetas a errores, aparentemente también el porcentaje es bastante más alto del 50%. mm, Aparte de eso, también uno tiene que pensar que, y ahí nuevamente siempre es bueno ponerse, digamos, en una perspectiva un poquito mayor. Somos una especie como muchas otras. Sin embargo, pensamos que nuestro estilo de vida no tiene ningún impacto. O sea, que podemos tener el trabajo más estresante, que podemos dormirnos a cualquier hora y comer cualquier cosa y que eso no va a tener un impacto, cosa que es bastante diferente cuando, por ejemplo, tenemos especies en crianza finas y les damos las mejores condiciones y nos preocupamos de sus ciclos de luz-oscuridad, de su dieta y sin embargo los seres humanos pensamos que estamos sobre eso y no es tan así. No es tan así. Por lo tanto, aparte de las alteraciones del embrión, los estilos de vida poco saludables también pueden ser causa de pérdida. El estrés se sabe y hay evidencia clara que puede serlo. La exposición a sustancias tóxicas. eh, por lo tanto, hay varias causas. Ahora, en parejas que tienen abortos repetidos, uno debiera sospechar que puede existir causas, digamos, más permanentes y no solamente que afectan a este embarazo, sino que podrían afectar a embarazos futuros también. mm.
Sí, y también un poco en el contexto de los abortos como a repetición. Las guías clínicas, por ejemplo, acá en el Reino Unido, dicen que las parejas deben ser referidas a los especialistas en fertilidad después del tercer aborto o cuando se han tenido un aborto de segundo trimestre. En Europa son dos abortos antes de ser derivados. ¿Cuándo cree usted que es el momento que la pareja debería ser vista por un especialista, independiente de lo que digan las guías? Sí, me parece que digamos, la indicación de 3 abortos a mí nunca me gustó, digamos. Mm, Me parece que cuando una pareja pasa por la experiencia de un aborto, ya después del primer aborto se sienten muy vulnerables y ellos quisieran rápidamente saber qué pasa. Ahora, después de un primer aborto, y especialmente si no hay algo evidente, mi sugerencia es tranquilizar a la pareja, decirle que es un evento que puede ocurrir, que, digamos, evaluar un poco sus estilos de vida, y decirles que lo más probable es que si vuelven a intentar un embarazo, ese embarazo va a tener un destino favorable. mm, Ahora, ya con un segundo aborto, claramente me parece que debieran derivarse a un estudio por especialista. Uno puede iniciar un estudio basal, poco agresivo, digamos, aclarar algunas cosas que van a dejar a la pareja más tranquila. Hay algunos estudios incluso que hablan de que uno podría en un segundo aborto hacer un estudio del embrión, y mm. si este embrión tiene sus cromosomas alterados, uno podría no necesariamente iniciar un estudio completo, pero que si este embrión es cromosómicamente sano, eh, debieras iniciar el estudio. Mm. Pido disculpas, mis mascotas parece que están un poco excitadas hoy día, voy a cerrar la Sí, ventana. no hay problema. Esas son las cosas que pasan en los lives. Ok. Súper. Sí, entonces como que la recomendación sería como después del primer aborto ir donde un especialista quizás, pero como para saber si está todo bien, o eso dependería un poco más de la pareja. Eh, A ver, bueno, depende de la pareja y también hay parejas que no son muy amigas de iniciar estudios y tratamientos y está esta sensación de que yo lo puedo lograr solo. Mm, Hay muchas parejas que llevan vidas muy saludables, que hacen yoga, que tienen una dieta muy equilibrada y por lo tanto probablemente no van a sentirse muy tentadas a acercarse al médico, pero hay otras parejas que si esta experiencia ha sido estresante, a lo mejor igual por el solo hecho de conversar y aclarar, digamos, que no necesariamente hay una causa permanente, recibir recomendaciones de estilos de vida probablemente podría ser favorable, sin iniciar un estudio en ese momento. O claro. sea, una pérdida reproductiva es un evento frecuente y por lo tanto no hay una indicación de iniciarlo, salvo que uno detecte un factor obvio que requiriera tratamiento. Sí, eso con respecto a eso de una pérdida que puede ser algo que pase, una de las preguntas que llegó a las stories fue, ¿por qué tantas pérdidas se aceptan como normales antes de ser derivadas? ¿Por qué tengo que esperar dos, tres? Sí. Bueno, como conversábamos, en lo personal yo creo que uno no debe esperar 3 pérdidas Mm, para derivar. Mucho menos en nuestros tiempos en que a veces la búsqueda de la maternidad se inicia más tarde. Hay una relación clara también entre la edad y el mm, riesgo de pérdida de embarazo. Por lo tanto, eh, una pareja más joven, por un lado, es menos frecuente que tenga una pérdida, por mm. lo tanto, les puede crear, digamos, extrañeza que a pesar de ser muy jóvenes tengan un aborto digamos, es hasta cierto punto razonable. Y por otro lado, cuando uno está en una edad, digamos, después de los 35 años, también empieza a cuestionarse, digamos, avanzar un poco más rápido y que si a lo mejor tiene en sus planes tener más de un bebé, Mm, eh, no perder un tiempo que puede ser valioso. Por lo tanto, mm, nuevamente yo creo que esperar 3 abortos no es razonable en ninguna circunstancia y que a la segunda pérdida reproductiva, y aquí hay que hacer la salvedad consecutiva, o sea, cuando son embarazos continuos, si sí, ellos han tenido un bebé sano, antes tuvieron en algún momento un aborto y posteriormente tienen un aborto, probablemente ellos podrían esperar un poco más. Pero si ellos han tenido 2 pérdidas de embarazo consecutivas,
claramente debieran ser evaluados por un especialista. Hablemos un poquito de mitos, Doc. Hay un montón de mitos en relación al aborto. Por ejemplo, es como típico que llega una paciente con un embarazo inicial y uno le dice, ya, le vamos a hacer una ecografía transvaginal. Y la paciente pregunta, ¿es como recomendado hacer una ecografía transvaginal cuando no tengo un embarazo inicial? Lo mismo pasa con la actividad sexual. Preguntan, ¿puedo tener actividad sexual si tengo un embarazo inicial? ¿Me producirá esto algún riesgo de aborto? ¿Qué le dices a ese Correcto. paciente? Sí, bueno, en este y en otros temas, los médicos a veces también somos los principales promotores de los mitos. Por lo tanto, el primer mensaje es que si no tenemos una evidencia, digamos, clara al respecto, seamos muy cuidadosos con las recomendaciones que hacemos. Ya vimos respecto a esto de esperar 3 a 6 meses que aparentemente estaría en contra de la evidencia. Bueno, en segundo lugar, estos mitos, el mito de la ecografía es muy antiguo y ha habido muchos estudios que han tratado de evaluar esto. Podría haber una cierta razón en los equipos muy antiguos en que, digamos, su emisión digamos, de ultrasonido era poco confiable. Hoy en día los equipos son digitales, están muy probados y por lo tanto hasta el momento no hay evidencias de que ellos puedan producir la pérdida de un embarazo. Se sugiere cuidado con el uso del Doppler, que digamos, significaría una mayor exposición a ultrasonido, pero una ecografía vaginal es la mejor forma de saber cómo está evolucionando el embarazo. En los centros de fertilidad habitualmente hacemos muy precozmente una ecografía vaginal. Al menos quisiéramos tener una ecografía después de las 6 semanas, que es el momento en que normalmente podemos identificar el latido del embrión. Y cuando un embrión tiene un latido de frecuencia normal y se ve de aspecto normal, la probabilidad de que ese embarazo continúe es muy alta. Por lo tanto, no hay una razón para no hacer ese estudio. Ahora, también existe utilidad en poder determinar la edad de ese embarazo y a veces cuando la pareja va por primera vez y ha hecho sus cálculos, en la primera ecografía les dicen este embarazo se ve más pequeño que lo que uno esperaría. Bueno, y uno tiene que explicarles que eso puede tener dos causas. Una puede ser que efectivamente su ovulación ocurrió en un momento diferente del que la pareja cree y este embarazo puede tener menos. Y como estamos viendo una fotografía de esta película, necesitamos avanzar un poco más en la película para ver qué es lo que va a ocurrir a continuación. Y ahí, digamos, se sugiere no tomar decisiones apresuradas. Pero también hay que explicar a la pareja que en algunos casos podría ser una señal de que este embarazo se haya detenido. Hay otras formas a veces de evaluar y yo no las recomiendo en parejas sanas y en primeros embarazos, pero en parejas que ya han tenido pérdidas reproductivas también la evaluación de los niveles de la subunidad beta, la gonadotrofina coriónica, puede ser una señal que nos informe si este embarazo está desarrollándose normalmente o no. Otro mito... El tema de la actividad sexual que quedó verdad, verdad, verdad. Sí, sí, es una pregunta muy importante y es muy interesante también porque en el tiempo, bueno, muchos médicos sugieren suspender actividad sexual, especialmente en parejas que han tenido una pérdida anterior. Y ahí la evidencia más bien dice que las parejas que tienen actividad sexual tendrían menos riesgos de aborto. Uno puede preguntarse por qué y pueden haber muchas explicaciones. Una de ellas puede ser porque son parejas que a lo mejor se sienten mejor o están más sanas y por esto, digamos, tienen una actividad sexual. Otra explicación podría ser parejas que están menos estresadas y que lo están pasando mejor y también se ha visto que eso es un factor de buen pronóstico. Pero también podría haber algunas explicaciones de tipo inmunológica, en que la exposición a antígenos paternos podría de alguna manera crear una mejor sensibilización para que se acepte este embarazo. De hecho, algunos estudios muestran que cuando hay un cambio de pareja podría haber un aumento del riesgo de aborto. Entonces, la actividad sexual solamente sería, digamos, recomendable suspenderla frente a un episodio de sangrado en que uno debe identificar la causa, pero no hay otra restricción u otra razón para que no ocurra. Súper interesante. Sí, me está acordando de otro mito, que es el típico mito de quedarse en cama, de no moverse, de no hacer nada, de no levantar peso. También con un poco hablar de eso, que mucha gente dice, hoy tengo que dejar de trabajar, yo levanto pesos en mi trabajo, o tengo que acostarme para evitar que esto vuelva a pasar. Sí, bueno, ahí
es muy frecuente, digamos, todos los seres humanos sentimos que cuando no estamos tan bien tenemos que irnos a la cama. Eh, en este caso, no hay una evidencia clara de que por Mm, sí solo el reposo disminuye el riesgo de aborto. Ahora, si ese reposo va acompañado con una disminución del estrés, por ejemplo, si hay un estrés laboral importante y uno tiene un permiso, una licencia, decimos acá en Chile, claramente sí podría ser beneficioso. Por otro lado, cuando vemos mujeres que tienen un embarazo y que a veces incluso puede ser un embarazo no buscado y que hacen una actividad normal y a veces sobre lo normal, no hemos visto que eso, digamos, tenga una posibilidad de terminar en un mm, aborto. Incluso deportistas de alto rendimiento y otros a veces continúan con su actividad sin un problema asociado. mm. Hay otra pregunta que a lo mejor no me la hicieron por ahí, pero que me parece bien interesante y que ahora se está poniendo un poco de moda, que es el tema de la lactancia extendida. Mm, Mamás que han tenido un bebé y que siguen dando pecho y que a veces planean continuar dando pecho y seguir todo su nuevo embarazo. Eh, no hay una evidencia absoluta, pero pareciera ser que al menos cuando hay una lactancia exclusiva existiría un aumento del riesgo de aborto, no así cuando hay una lactancia mixta. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener alguna precaución. No es una razón para contraindicar completamente la lactancia, pero sí habría que explicarle a la pareja que la evidencia dice que podría haber algún mm. grado de riesgo, mayor de riesgo. Sí, es súper interesante porque en verdad está de moda lo de la lactancia extendida. Sí, y otros mitos, Afortunadamente. sí, y otros mitos como, bueno, no sé si mito, pero la alimentación, mucha gente dice, ay, tomar agüita de esto es como abortivo, o no hay que evitar tomar agüita del otro. Entonces, como de repente un poco alimentos que pueden, que la gente piensa que pueden producir aborto. Sí, bueno, ahí a veces no hay evidencias tan claras respecto a, por ejemplo, muchas hierbas curativas, etcétera, que se usan. La tradición decía que había algunas que podían ser abortivas. Ahora, hay que pensar que la tradición no tenía muchas veces test de embarazo y por lo tanto el que fueran abortivas a veces lo consideraban era solo que llegara una menstruación después de haberse atrasado. Por lo tanto, eso no tiene relación con un aborto necesariamente. Mm, Ahora, respecto a la alimentación, sí hay algunas evidencias que, por ejemplo, el consumo de vegetales frescos y alimentos frescos, lácteos, podría disminuir el riesgo de aborto. El consumo de alcohol aparentemente lo aumenta, no hay un umbral seguro y por lo tanto uno mm, debiera decir a la pareja que cuando te preguntan y puede ser una media copa de vino y acá en Chile que el vino es tan bueno, eh, bueno, hay que decirles que no es seguro y que bajo su responsabilidad podría, que obviamente a mayor consumo y a más frecuencia, mayor el riesgo, pero el consumo de una copa tampoco, o media copa tampoco es necesariamente segura. El café ha estado también un poco en discusión y algunos estudios demuestran que sí podría haber relación, otros que no, por lo tanto, más bien uno podría sugerir que sea un consumo muy moderado, si es que lo hay. Eh, Respecto a otros alimentos, no hay una evidencia tan clara. Eh, el uso de vitaminas también es otro tema que, digamos, uno puede sugerir que pueden tomar vitaminas, el ácido fólico es muy importante, por ejemplo, en una mujer que está buscando embarazo, mm. pero tampoco hay vitaminas que específicamente disminuyen el riesgo de aborto. Hoy en día está muy de moda la vitamina D y por lo tanto se está sugiriendo mucho consumirla y aparentemente hay cierto grado De de evidencia. evidencia y en parejas que han tenido aborto a repetición también sería bueno Mm, evaluar que su nivel de vitamina D fuera adecuado. mm. Sí, hay otra pregunta que justo me la preguntan abajo, como la compatibilidad de las parejas. Si el hecho de tener un aborto, por ejemplo, refleja que la pareja tiene esta incompatibilidad que mucha gente habla, como genética o biológica, ¿eso será una causa de aborto? ¿Existe la compatibilidad? Eh, Bueno, la primera respuesta y la más honesta es no lo sabemos. No lo sabemos. Eh, Hasta el momento no hay una evidencia clara al respecto y muchas parejas también con problemas de fertilidad lo preguntan.
¿Será que somos incompatibles? Y esa pregunta de fondo viene como decir, dígame pronto si vale la pena seguir haciendo cosas, porque si usted me dice que somos incompatibles, bueno, tendremos que buscar otras alternativas. Pero no hay hasta ahora una evidencia clara de que exista una incompatibilidad que, por ejemplo, no va a permitir lograr un embarazo, y tampoco es totalmente claro, salvo algunos casos muy específicos, como portadores de algunas alteraciones cromosómicas sutiles, como translocaciones y otras, que sí podrían aumentar el riesgo de aborto. Pero decirle a una pareja que son incompatibles no se puede hacer. E incluso, y aquí aprovecho de decirlo, lo que se sabe es que incluso parejas que han tenido hasta 3 abortos o más, aún conservan una posibilidad bastante alta de tener un niño sano a lo largo del tiempo. Sí. A 5 años de plazo, al menos entre el 50 y el 70%, y en plazos más largos podría ser mayor. Por lo tanto, y ahí viene un poco el tema, cómo manejarlo, qué hacer, si esta pareja está dispuesta a pasar nuevamente por el trance del aborto, pero para parejas que han tenido pérdidas frecuentes o repetidas, uno les debiera decir que aún es posible, independiente incluso de diferentes causas, que ellos tengan un niño sano como pareja. Mm. So, Doc, ahora nos vamos a ir moviendo un poco a las preguntas que me llegaron a las stories. Y hay una pregunta que en realidad mucha gente la hace, es como, he tenido 2 abortos, ¿debería hacerme un tratamiento de fertilidad? ¿Tendré menos riesgo de aborto si me hago, por ejemplo, una fertilización in vitro? Es una pregunta compleja, y ahí yo creo que hay que separar las parejas que tienen abortos y se embarazan rápido de las parejas que tienen abortos y además tienen una dificultad para embarazarse. Porque cuando las parejas tienen aborto pero toman tiempos muy largos en embarazarse, podría ser que ellas necesiten un tratamiento de fertilidad para cortar esos tiempos. Eh, Sin embargo, no hay una evidencia clara y al contrario, digamos, existe cierto grado de evidencia de que los embarazos productos de tratamientos de fertilidad podrían tener una tasa de aborto un poco mayor en el caso de la fertilización in vitro, y al menos lo que dice la evidencia es que la inseminación intrauterina podría asociarse a un riesgo de aborto mayor que la fertilización in vitro. Pero no es efectivo que una pareja que ha tenido 2 abortos, su mejor alternativa sea hacer un tratamiento de fertilización in vitro. A veces los médicos que se dedican a medicina reproductiva están muy tentados a decir que si uno hace el tratamiento y escoge un embrión sano, eso va a garantizar prácticamente un embarazo, y eso Ujú. claramente no es así. Por lo tanto, hay que tener cuidado en esa recomendación. Sí, sí, qué importante ese punto, porque mucha gente dice, ah, pero mi embrión es sano, entonces voy a disminuir mis probabilidades de aborto. Si tengo, por Sí. ejemplo, un estudio preimplantacional normal, ¿tendré menos probabilidades de abortar? Bueno, claramente las probabilidades pueden disminuir, porque uno va a eliminar, y aquí hay que tener muy claro, y aquí, por ejemplo, según la edad de la mujer, Mm, cuando una mujer ha tenido pérdidas repetidas, hay que pensar que ella puede tener un nuevo embarazo y puede tener una pérdida por dos razones. Porque el embrión sea anormal, lo cual también está relacionado con su edad. O sea, mm, si ella tiene más de 35 años, va a tener una mayor probabilidad de generar embriones no sanos, y por lo tanto esa puede ser una causa de pérdida, pero esa causa es, digamos, no evitable, porque esa es la causa que tiene cualquier pareja que busca embarazo, mm. diferente de otras condiciones como alteraciones de la forma del útero, alteraciones endocrinas u otros que sí son tratables y que van a reducir esas pérdidas asociadas a esa condición. Mm. Y otra pregunta que llegó también al buzón de preguntas es, ¿cuándo se recomienda hacer estudio de los restos ovulares, como biopsia o estudio citogenético de los restos ovulares? ¿Desde el primero, desde el segundo? ¿Cuándo sería lo ideal? A ver, no hay una respuesta definitiva. Uno debiera usar, digamos, personalizar a las parejas, ser criterioso y considerar también los costos asociados, y por otro lado, que muchas veces asumimos que para poder estudiar el embrión necesariamente tenemos que hacer un procedimiento quirúrgico. Eh,
Eso no es tan así porque hay técnicas nuevas que permiten incluso en embriones que se expulsan en la casa hacer estudios genéticos, ¿ya? Es algo que está en desarrollo y por lo tanto puede ir cambiando nuestra forma de verlo. En un primer aborto, a mí me parece que no hay una indicación absolutamente de hacer estudios, pero desde el segundo en adelante y dependiendo de las parejas, uno podría plantearlo. Como mencioné por ahí, una publicación mostraba que dependiendo de si el estudio en el segundo aborto era normal el embrión o anormal, si este embrión es normal nos iba a presionar a iniciar un estudio para tratar de entender por qué un embrión sano no logró seguir adelante la gestación. A diferencia si es un embrión con una alteración cromosómica incompatible con la vida, en que es clara que esa es la causa por la cual el embarazo se detuvo. Mm. Y también muchas preguntas llegaron con respecto a como, ¿cuál es mi probabilidad? Si tuve un aborto espontáneo, ¿cuál es mi probabilidad de tener otro aborto en el siguiente embarazo? ¿Es más alta que la probabilidad que tenía antes de abortar el primero? ¿Va aumentando eso? Yo creo que hay que ser muy cuidadosos con esa respuesta. Existe evidencia de que a mayor número de abortos va aumentando el riesgo de un nuevo aborto, ¿ya? Pero como hablamos eh, por un lado, las parejas más jóvenes se van a embarazar más rápido y eso podría tener un mejor pronóstico. Eh, y existe una serie de otros factores que van a condicionarlo. Efectivamente, y por algo algunos recomiendan esperar 3 abortos para iniciar estudios porque eso significa un mayor riesgo de un nuevo aborto. Lo que, como dijimos, de ninguna manera significa que ellos no puedan tener un niño sano en el futuro. Pero sí, como su riesgo es mayor, sería razonable iniciar estudios y tal vez hacer algún tratamiento. Eh, Otra cosa, hace muchos años se hizo algunos estudios en que se evaluaba parejas que habían tenido abortos repetidos y se separaban en causas identificables, bueno, con las condiciones del momento, y causas no identificables, y se les daba un manejo diferente. Cuando había una causa no identificable, se separaron 2 grupos de un control más próximo y más empático versus un control habitual y curiosamente veían que habían menos abortos cuando este control significaba un mayor acceso para las parejas, una tranquilidad, digamos, de que tienen disponible a su médico. Entonces, como ya dijimos que el estrés es uno de los factores del aborto, acá yo creo que también los médicos tenemos que tener mucho cuidado porque podemos actuar iatrogénicamente, o sea, dañando más a la pareja cuando los estresamos mucho, hablándoles de los riesgos y de las alteraciones. Eh, y, y por otro lado, también podemos ser terapéuticos cuando los acompañamos y los alentamos, sin crearles falsas expectativas, pero sí diciéndoles que efectivamente su probabilidad de tener un niño sano sigue siendo buena. Mm. Sí, en ese mismo contexto, el apoyo psicológico es muy importante. Hay muchas parejas que se ven enfrentadas a una cantidad de pérdidas consecutivas o no consecutivas y sienten miedo, ansiedad de volver a embarazarse y de volver a pasar por lo mismo. ¿Cuál cree usted que es el rol del apoyo psicológico en esas parejas? Eh, es complejo, también hay un tema cultural y en distintos países, distintas culturas, el acceder a apoyo psicológico es visto de diferentes Mm, formas. Los chilenos somos un poco renuentes a veces al apoyo psicológico o a los grupos de apoyo, pero creo que estamos evolucionando un poco. Eh, pero sí, hay un impacto importante, hay parejas que pueden, digamos, iniciar un cuadro depresivo. Eh, una de las áreas que está muy poco estudiada también es el impacto sobre el varón, que muchas veces contiene a su esposa y obviamente es la mujer la que pasa por la parte más difícil, mm, porque ella es la que está gestando y la que se va a someter a un tratamiento o va a tener físicamente la pérdida de este embarazo, pero el varón a veces también puede hacer cuadros depresivos bastante más larvados y por lo tanto también ahí hay áreas muy interesantes. Yo creo que debiera haber una conversación siempre abierta respecto a la posibilidad de recibir apoyo psicológico, ver cuáles son los recursos que tiene cada pareja, cuáles son sus redes de apoyo
y me parece que en algunos casos puede ser muy importante el que ellos reciban apoyo, que a veces accedan a aprender técnicas de manejo de estrés y otros que pueden ser muy útiles en el futuro. Mm. Doc, ha sido un live súper interesante, ya estamos casi terminando. ¿Quiere dejarle algún mensaje a las seguidoras de FertiTips o a las seguidoras suyas para terminar este live? Bueno, nuevamente agradecer mucho, contarles que en Centro de Estudios Reproductivos tenemos un grupo de especialistas que nos preocupa mucho el apoyarlos, no solo técnicamente, sino que humanamente también. Sabemos que muchas veces no vamos a tener una solución absoluta y Mm. como vimos durante esta conversación, a veces tampoco tenemos una respuesta definitiva, pero sí siempre podemos hacer algo por apoyarlas y por acompañarlas y eso me parece que es muy importante. Y en nuestro centro nos preocupa mucho el acompañarlas humanamente también en este tipo de situaciones. Sí, y es tan importante eso porque uno tiene que ver el contexto de la pareja y no solamente al buscar el embarazo o manejar la pérdida. Doc, le agradezco Absolutamente. demasiado que ella se haya unido a este live. Eh, como digo, es un honor para mí tenerlo. Fue mi profesor, fue mucho tiempo y por qué no decirlo, me parte de mi inspiración de por qué yo también me dedico a esto. Porque claramente uno busca como un modelo a seguir. Y el doctor Cortina fue como mi modelo a seguir cuando yo hice mi beca de ginecología. Así que le agradezco demasiado que se haya unido hoy día. Te agradezco mucho tus lindas palabras. Creo que eh, nuestra admiración es mutua y espero que en algún momento podamos trabajar juntos. Creo que por ahora lo más probable es que yo me tenga que ir a Londres, pero si fuera necesario también lo puedo pensar. Así que Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación y encantado de participar cuando tú lo quieras. muchas gracias, Doc. Que tenga una buena tarde y un buen fin de semana. Y gracias a todos los que se unieron. Este live va a quedar guardado en FertiTips para que lo puedan compartir y lo puedan volver a revisar si lo quieren hacer así. Muchas Que estén gracias. todos muy bien. Adiós. Felicidades. Adiós, Adiós. adiós.